Heinz-Harald Frentzen, un alemán con acento español. Sin duda heredó dos de sus pasiones por sus padres. De su padre Heinrich Harald, el automovilismo, y de su madre Angela, su devoción por las paellas. Nació el 17 de mayo del 67 en la ciudad alemana Mönchengladbach, cuenca del Ruhr, 30 kilómetros al norte del Kerpen de Michael Schumacher. Su papá, alemán, fue piloto en los 50. Su mamá, de origen español, de la Comunidad Valenciana, de ahí que Heinz-Harald aprendiera el valenciano, entre tantos otros idiomas. Desde muy pequeño comenzó a competir en karting. Lo hizo desde 1980 al 85. Su papá, Harald, hacía de mecánico. Luego de su etapa en karting, pasaría ya en 1986 a la Fórmula Ford 2000, donde compitió un par de temporadas. Supo tener rivales que llegarían a la Fórmula 1, como Blundell, a quien salvaría muy amistosamente en Australia 1995, y el belga Bertrand Gachot. Corrió para Eiffland Racing Albert Humpert. En 1987 sería subcampeón de esa categoría. Ahí llamó la atención del ex piloto de Fórmula 1, Johan Mess, quien lo llevaría a su equipo de Fórmula Opel Lotus, donde correría en 1988 compitiendo contra varios que luego llegarían a ser pilotos de Fórmula 1. Entre ellos Mika Häkkinen y el escocés Alan McNish. Frentzen ganaría también en esta categoría. En el 89 estaba compitiendo en una de las mejores categorías promocionales del mundo. La Fórmula 3 alemana era muy competitiva, podría decirse que estaba al nivel de la Fórmula 3 británica, donde disputaría un reñido mundial contra el austríaco Karl Wendlinger, a la postre el campeón, y Michael Schumacher, con quien empataron en puntos. Frentzen sería subcampeón por una victoria más. En estos años, el tío Bernie Ecclestone presionaba para que un piloto alemán llegara a la Fórmula 1. Y el primer alemán que ganase una carrera en esta categoría tendría una prueba con un auto de Fórmula 1. En Österreichring sería Schumacher quien sería con esa primera victoria, no sin antes ser acusado por Frentzen de haberlo sacado de pista de forma intencional. De todas formas, como ya comentamos, el campeón fue el austríaco Wendlinger, y este fue el primero en llegar a la Fórmula 1 de los tres. En 1990 daría el salto a la Fórmula 3000, la que luego sería llamada GP2 para más tarde volver a ser llamada hasta la actualidad Fórmula 2. Fue piloto del excéntrico Eddie Jordan, con un Ralt amarillo y una famosa publicidad tabacalera Camel, la cual comentan que pudo ser el detonante de un cierto alejamiento en la amistad entre Frentzen y Michael Schumacher. Se dijo en su momento que la tabacalera, quien patrocinaba, como ya dijimos, a Frentzen, dejó de hacerlo para apoyar a Michael en su ingreso a Benetton. También en ese 1990, integrando el Team Sauber Mercedes, ganó el título de constructores del Mundial de Resistencia, teniendo como compañeros a Wendlinger, Schumacher, Johann Mass, Schlesser y Mauro Baldi. En 1991 continuaría compitiendo en la Fórmula 3000 con el equipo Vortex, ya sin su patrocinio fuerte, Camel. Frentzen buscó aires nuevos en el automovilismo japonés. Así fue como en el 92 lo encontraría con el equipo Nova Engineering en la Fórmula 3000 japonesa. Con la misma escudería competiría siempre en Japón en la categoría de prototipos deportivos. También hizo las 24 horas de Le Mans con el equipo Euro Racing. 1993 sería su último año en Japón, haciendo la Fórmula 3000 japonesa siempre con el mismo equipo Nova Engineering, como así también estuvo involucrado en el desarrollo de los motores Mugen Honda como los neumáticos Bridgestone. Ambas empresas ingresarían pocos años después a la Fórmula 1. Estando en Japón recibió el llamado de un viejo conocido, Peter Sauber, quien lo había tenido junto a los tres magníficos de esa época que fueron Frentzen, Wendlinger y Schumacher. Por otro lado, hacia su ascenso a la Fórmula 1, Mika Häkkinen. Los tres fueron pilotos de Sauber en el antiguo Mundial de Resistencia, corriendo para Peter en el ya nombrado Team Sauber Mercedes. Y llegaría el debut en la Fórmula 1, lo ansiado por Heinz-Harald Frentzen, como cualquier niño que empieza a correr en karting. Sin dudas el objetivo mayor es ser piloto de Fórmula 1. 1994, su año debut en la Fórmula 1. Impresionó y mucho en su primer clasificación en Interlagos, quedando quinto con el Sauber Mercedes. En carrera, según él, fue vergonzoso. Ya apenas largó, no se cerró bien su botella de bebida.
Mientras peleaba por el agua que le cayó en los ojos, Mika Häkkinen lo adelantaría. Igualmente, según Frentzen, no necesitaría beber mucho de esa botella, porque en la vuelta 15 de 71 tuvo que abandonar. Fue tan bueno su debut que llamó la atención de varios, entre ellos de Frank Williams, que cuando vino la tragedia de Senna, al primero que llamó fue al alemán, quien rechazó la propuesta. Fue un año duro para Frentzen y Sauber. Heinz Harald perdía a su ídolo deportivo y tal vez al único piloto que admiró de verdad, Senna. También se iba Roland Ratzenberger, con quien tenía cierta amistad, y vendría el duro accidente de Wendlinger en Mónaco. La temporada debut lo dejó en una posición número 13 con un octavo auto de la Copa. Por ende, es que estuvo por encima de la posición lógica que daría este auto. Es decir, cuando tenés el octavo auto de la Copa, tu posición lógica sería el 15º como mejor y 16º como peor. Él fue 13º y ganándole a los 3 compañeros que tuvo ese año: Wendlinger, De Cesaris y Leisto. 1995 parecía que iba a ser un año muy complicado para Frentzen, ya que Sauber perdería a su motorista Mercedes-Benz, quienes se irían con McLaren. El Ford Cosworth fue lo suficientemente competitivo para hacer que Sauber sea séptimo en la Copa de Constructores, y Frentzen lograría 15 puntos, 8 más que en 1994. Teniendo como recuerdo imborrable su primer podio, que llegó en Monza, un circuito siempre emblemático y donde años después lograría su última victoria. 1996, siguió en Sauber. El equipo mantuvo el séptimo puesto de la Copa. Frentzen no volvería a sumar tantos puntos como el año anterior, y su mejor posición serían los cuartos puestos en Mónaco, donde tuvo hasta chances de ganar, y España. Llegó 1997, el desafío de pelear por el Mundial sin lugar a dudas, ya que sería contratado por Williams, que más allá de no tener a Newey, el auto había sido dibujado por el genio inglés. Pudo lograr su primera pole, en un circuito de manos como Mónaco, y ganar por vez primera en San Marino y por delante de Michael Schumacher, ese rival directo desde su época de karting. Tanto su primera pole como su primera victoria fueron ganándole a Schumacher de forma directa, ya que Michael sería segundo en ambas ocasiones. Tuvo como compañero de equipo a alguien que en ese momento estaba en un altísimo nivel y muy adaptado a todo el entorno de Williams. Jacques Villeneuve terminó siendo el piloto que venció más claramente a Frentzen con el mismo auto. Aunque el alemán fue muy importante en la lucha que sostuvo el canadiense con Michael Schumacher por el Mundial, ya que Frentzen le restó muchos puntos a su compatriota de forma directa. Fueron 10 puntos los que Heinz Harald le restaría a Michael. Jack fue campeón por 3 puntos sobre Schumacher. Aunque claro, el trabajo de Frentzen como compañero de Villeneuve fue en vano, ya que al alemán lo excluyeron del Mundial por la recordada maniobra antideportiva de Jerez de la Frontera contra el canadiense, situación que haría llegar al subcampeonato a Heinz Harald, quien habría finalizado tercero. 1998, otro año complicado para Frentzen. Siguió en Williams, que se quedaron sin el motor Renault de forma oficial, ya que los franceses dejarían la Fórmula 1 como motoristas. El motor, si bien era Renault, fue rebautizado como Mecachrome. Según Frentzen, el auto tuvo un error muy grave en lo aerodinámico, en la parte de los pontones. El diseño de Geoff Willis fue difícil de solucionar durante la temporada. La misma sería la última de Frentzen con Frank Williams y Patrick Head, con quien comentó que jamás tuvo una buena comunicación. Frentzen terminaría séptimo en el Mundial. 1999 sería el año de Heinz Harald. Seguramente si le preguntábamos si iba a ganar 2 GP, hacer una pole y ser tercero en el Mundial, sin duda nos hubiese dicho que ni soñando, ya que correría con un Jordan. Sin duda, el equipo irlandés estaba muy por detrás en temas de presupuesto de Ferrari y McLaren. El mismo equipo de Jackie y Paul Stewart, con todo el apoyo de Ford, estaban por encima de Jordan, y Williams seguía siendo Williams. Pero el Jordan 199, diseñado y desarrollado por Mike Gascoigne, Tim Holloway y John Alley, se adaptó de forma estupenda y fueron la revelación del Mundial. Tal vez el Mundial se habría disputado de forma más concreta entre Michael Schumacher y Mika Häkkinen. Pero el accidente del alemán en Silverstone cambió ciertas fichas, y Eddie Irvine pasó a ser el rival directo de Mika, y Frentzen expectante y esperando sumar cuando ellos no lo hacían. De hecho, en la fecha 13 de 16, Italia, Frentzen estaba a 10 puntos de Mika y Eddie. Tarde o temprano se iba a notar el tema presupuesto y staff técnico de Jordan frente a Ferrari y McLaren. En las últimas 3 fechas, Frentzen solo lograría sumar 4 puntos y de esa forma finalizó tercero y llevaría al equipo británico a su mejor posición. Tampoco deberíamos dejar de lado que esa temporada 1999, con 2 victorias, Francia en mojado e Italia, tuvo como compañero a un ex campeón a quien le ganó muy claramente. Frentzen sumaría 54 puntos contra los 7 de Damon Hill. Para el 2000 las expectativas eran sin duda muy buenas, teniendo en cuenta lo del año anterior. Seguía corriendo en Jordan con casi todo igual, a excepción que tendría un nuevo compañero, sería el octavo, el italiano Jarno Trulli. Jordan pasaría de ser tercero a sextos. Frentzen, pese a tener el sexto auto de la Copa, pudo estar por encima del mismo ya que terminó noveno en el Mundial y ganándole a su nuevo compañero.
Lograría podios en Brasil y en Indianápolis, que justamente este sería el último para el equipo del excéntrico Eddie Jordan, ya que el 2001 sería un año muy especial y extraño también, debido a que su salida del equipo irlandés no fue la mejor, teniendo en cuenta los resultados que obtuvo Frentzen para el equipo en esos 43 grandes premios. Alguna vez se pudo leer en ciertos medios especializados decir por parte del padre de Heinz-Harald Frentzen que a su hijo lo sabotearon en Jordan con un botón. Algo electrónico que en algún momento perjudicaba al piloto. ¿Habrá sido verdad o sería otra de las tantas leyendas urbanas que crea la prensa? En Hungría, para su Gran Premio número 125, Frentzen tendría nuevo equipo, nuevo compañero y también correría por primera vez en la Fórmula 1 con el neumático francés Michelin. Como así, también podría darse el gusto de correr con un motor Ferrari, ya que el Prost llevaba el motor italiano rebautizado Acer. Luciano Burti fue ese nuevo compañero que lamentablemente pocos días después sufriría un fuerte accidente en Spa y ya no siguió corriendo. Justamente en Spa, en la clasificación sabatina, Frentzen mostraría nuevamente que el mojado era una de sus virtudes. Clasificó cuarto y el domingo en carrera terminaría noveno. Si el 2001 fue especial, el 2002 sería aún más. Frentzen fue llamado por Tom Walkinshaw, un grande sin duda que lamentablemente es muy poco recordado. Sería piloto de un equipo pequeño pero con mucha historia, Arrows. Otro nuevo compañero, el número 11 de su historia. Esta vez el brasileño Enrique Bernoldi, con quien tuvieron que sufrir muchas idas y vueltas por el tema estructural del equipo y obviamente económico. Por ende, no pudieron completar la temporada. Frentzen lograría 2 puntos que fueron una especie de milagro, producto de 2 sextos puestos en España y Mónaco. En la fecha número 12, Gran Premio de Alemania, terminaría la aventura del alemán con Arrows y de Arrows con la Fórmula 1. Aunque en la última fecha de esa temporada 2002, Frentzen correría para su primer equipo y a la postre el último. En Indianápolis reemplazaría a Massa. Tendría su compañero número 12, último en su carrera, su compatriota y hasta de la misma ciudad, Nick Heidfeld. Para 2003 seguiría en Sauber, sería su última temporada. Temporada con muchos abandonos, 7 sobre 16 grandes premios. Obtendría su último podio y pondría fin a ese sueño de llegar a ser piloto de Fórmula 1. Aunque siguió despuntando el vicio de la velocidad unos años más, pero eso ya sería para otra página de su vida deportiva. Fueron en total 156 grandes premios, con 3 victorias, 2 poles, 6 vueltas rápidas, 18 podios, 174 puntos, 5 escuderías, 7.345 vueltas recorridas con 34.882 kilómetros completados, logrando liderar 150 vueltas en esas 10 temporadas entre el 94 y el 2003. Como se suele decir, todo lo que comienza termina, y en el momento en que Frentzen dejó la Fórmula 1 ya vendría la era de disfrutar de su familia, de sus hijas, y fundamentalmente de disfrutar a más no poder de lo que seguramente para él son las mejores paellas del mundo, las que siempre le hizo su madre.